presentación, esta conferencia, estamos realizando la ingeniería mecánica y la va a realizar Felipe Bedoya. Felipe Bedoya es ingeniero mecánico de aquí de la Universidad del Valle, tiene maestría y doctorado de la Universidad de Illinois y está realizando sus estudios postdoctorados en MIT. Entonces, pues, yo pueda pedir. Muchas gracias. Gracias por venir. Okay. El Día de las Velas tuvo efecto sobre la convocatoria, pero bueno. Gracias pues por darme la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo. Esta es la segunda parte pues, de las dos charlas que habíamos conversado, y esta, como hemos discutido, va a estar más enfocada en la parte de materiales, que es la parte en la que yo trabajo. Entonces, este es Plasma Phasing Components Research for Nuclear Fusion Applications in Tokamak Machines. Entonces, primero, el contenido de la charla, un poquito de background, para de pronto la gente que no estuvo presente en la otra, y generar pues un lenguaje común pues para que nos entendamos en las otras partes de la charla. Después voy a explicar rápidamente pues de una manera general cuál es el rol que los materiales desempeñan en este tipo de máquinas, y la tercera y la cuarta parte quería como dar una explicación digamos breve y resumida de lo que fue mi trabajo doctoral en este área del desarrollo de materiales. Entonces, en background, como discutimos en la charla pasada, pues de este asunto de la fusión nuclear se trata de aprovechar la energía de las reacciones de fusión. Entonces, en este caso en particular, la reacción de deuterio y tritio, que se fusionan, generan helio y un neutrón y una gran cantidad de energía, la energía cinética de ese neutrón, que es 14 megaelectronvoltios. Esta reacción es buena porque hay buena disponibilidad de combustible. Es relativamente fácil de lograr en términos de energía comparada con otro tipo de reacciones, y para que esta reacción sea exitosa, lo que hay que hacer es maximizar el producto de temperatura y densidad. Disculpa, ¿podrías revisar las opciones de compartir pantalla? Todavía estamos viendo la primera diapositiva. ¿Ah, sí? Estoy dándole aquí. Vamos a ver, voy a volver a empezar entonces. ¿Listo? Eso, ahora sí. Ok. Bueno, entonces aquí estaba la reacción. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechamos esta reacción? ¿Cómo aprovechamos esta energía? Podemos generar un plasma, y el plasma lo podemos confinar con campos magnéticos, toroidales y poloidales, y este tipo de dispositivo se llama tokamak. El tokamak, entre comillas, pues es el dispositivo más sencillo, más barato de construir comparado con otros, y por esa razón es el más desarrollado y en el cual la física se comprende mejor, porque es el que la gente más ha estudiado. A consecuencia de eso, tiene buen confinamiento de partículas y energía, pero desafortunadamente es proclive a inestabilidades, y estas inestabilidades en el contexto de los materiales son críticas. En particular un tipo de inestabilidad que se llama ELM, eso es la abreviatura de Edge Localized Mode. Lo que sucede es que la presión se acumula en el borde del plasma cuando está confinado, y esa acumulación llega a un punto en el cual pues, los campos magnéticos no la pueden contener más, y eso genera una descarga de partículas y de energía hacia los materiales. En el pico pues de esta descarga, eso se traduce más o menos en una descarga de 20 megavatios por metro cuadrado. Como vamos a ver en otra parte de la charla, esto puede generar fusión de los materiales y, digamos, derretirlos y destruirlos por completo. Entonces la gente, de manera muy ingeniosa, crea soluciones por medio de los campos magnéticos para minimizar esta densidad energética. Digamos, una de las soluciones que la gente hace es, bueno, no cambia la geometría de este plasma, y aquí por lo menos
eso se llama expansión de flujo. Todo lo que ellos hacen es ampliar el área en la cual el plasma está interactuando con los materiales y eso reduce la cantidad de energía que el material tiene que absorber. De todas maneras, aun cuando se proponen este tipo de soluciones, el problema de los plasma phasing components es un problema que no tiene solución definitiva y es un área muy activa de investigación. Entonces, bueno, para seguir adelante y entender cómo funciona esto, tenemos que entender cómo el plasma se relaciona con las superficies. Y bueno, en general, de una manera muy simplificada, uno puede definir dos mecanismos por medio de los cuales el plasma eh, interactúa con un sólido. Entonces, uno es el sputtering físico y el otro es el sputtering químico. ¿De qué se trata el sputtering físico? Si uno tiene un sólido aquí y una partícula de energía alta llega e interactúa con él, esa partícula va a desestabilizar este sólido por una cierta cantidad de tiempo. Entonces los átomos en este sólido van a absorber esa energía y se van a desplazar. Eso es lo que llama una cascada de desplazamiento. Entonces cuando esa cascada de desplazamiento vuelva a su estado de equilibrio, si la partícula incidente tiene una energía lo suficientemente alta, cuando se reacomoden los átomos del sólido a su posición de equilibrio, puede que saquen de ese ordenamiento a la partícula que está en la parte de arriba. Entonces, más o menos es como si una gota de agua pega en la superficie y cuando se reacomoda la superficie bota unas gotas hacia arriba. Es más o menos una cosa así. Ese es el físico. Ahora, el químico no requiere que las partículas tengan tanta energía, pero sí se requiere que sean de cierta naturaleza. Entonces, esto es particularmente peligroso en el caso del hidrógeno, por ejemplo, reaccionando con carbono, y lo que sucede es que esas partículas de hidrógeno llegan a la superficie, reaccionan con carbono, por ejemplo, y forman especies volátiles que se van. Esto es peligroso porque esto lo que está haciendo es que uno pierda material. Y si uno pierde material, ese material se va a ir para el plasma. Y cuando se vaya para el plasma, entonces eso le va a arruinar a uno el desempeño del plasma. Entonces, este tipo de mecanismos uno tiene que cuidarlos, tiene que cuidar que ocurran y tiene que tratar de minimizarlos. De una manera cuantitativa, estos mecanismos se pueden entender mediante un parámetro que se llama el sputtering yield, y no es sino la relación entre la cantidad de partículas que inciden sobre una superficie y la cantidad de partículas que son emitidas. Entonces, para que un material sea bueno, este parámetro tiene que minimizarse. Listo. Eso que vemos aquí es la versión simplificada. Ahora, la versión realista de la cosa es muchísimo más complicada. Y esto es solamente para ilustrar, digamos, el nivel de dificultad que existe al investigar en esta área. Porque como les mostré antes, bueno, sí, uno tiene una partícula que llega y una cantidad de las que salen, pero pues la realidad del caso es que no es así. Hay muchos otros mecanismos que son igualmente importantes y que dictan cómo se comporta este material y cómo se comporta el plasma. Entonces, si uno quiere maximizar el desempeño del plasma, tiene que entender cada uno de estos mecanismos que están ocurriendo al unísono. Entonces ya vemos que la cuestión se va complicando. De la misma manera, para ilustrar pues aún más la complicación del problema del plasma material interactions, es un problema que no solamente implica una gran cantidad de mecanismos, pero estos mecanismos están ocurriendo a un rango muy grande de longitudes y en la escala temporal. Entonces, uno va desde mecanismos de sputtering que ocurren en picómetros y picosegundos a este tipo de mecanismos de transporte de calor que ocurren en la escala de metros y de milisegundos o de segundos. Entonces ya ven cómo esto puede generar grandes complejidades, no solamente al modelarlos para hacer simulaciones y ese tipo de cosas, sino al plantear experimentos. Porque uno tiene que ser cuidadoso con las conclusiones y el tipo de experimentos que genera, porque todos estos mecanismos tienen como un rango muy, muy grande de ocurrencia. Entonces, otra vez, la idea de esta parte aquí es mostrar la complejidad del área, pues,
del estudio de los materiales. Entonces, listo. Ahora, ¿por qué es importante en realidad estudiar materiales en el contexto de máquinas de fusión? Bueno, porque las superficies pueden actuar como una fuente o como un sitio donde las partículas van a no regresar. Entonces, desde ese punto de vista, esto es bastante importante porque los sólidos, cualquier partícula que se emita hacia el plasma va a contaminarlo, va a diluirlo, va a enfriarlo y va a disminuir el desempeño. Entonces, eso afecta mucho al plasma. Y de la misma manera, el material se ve afectado por medio de estos canales: sputtering, implantación, fusión. Entonces hay muchas cosas que pueden ocurrir y por eso es importante concentrarse en condicionar y entender la mejor calidad de los materiales. Listo. Entonces, voy a pasar esto aquí rapidito, pero esto solamente para darles una idea de qué tipo de materiales tienen que utilizar. Y esto tiene que ver con qué tan peligrosos son los materiales con número atómico grande, o sea, los materiales pesados como molibdeno, cobre, hierro. Esos materiales son muy peligrosos para el plasma. Tungsteno está por aquí también, porque lo que pasa es que para ionizar ese tipo de materiales se requiere muchísima energía. Entonces, una cantidad mínima de esos materiales en el plasma le genera una gran pérdida de energía. Entonces, la vez pasada me preguntaron que qué tipo de material se utiliza. La gente utiliza tungsteno, pero hay un problema muy grande en utilizar tungsteno, y es que digamos, esta figura aquí muestra qué fracción de cada uno de estos materiales se necesita para generar una pérdida de energía del 50%. Entonces, el tungsteno estaría como por aquí. Más o menos 0.2% de tungsteno le generan una gran pérdida de energía. Entonces, aun cuando uno utilice ese tipo de materiales, tiene que minimizar el sputtering, porque si no, eso le va a destruir a uno el confinamiento. Ya ve uno, por ejemplo, porque el carbono es bueno utilizarlo, porque el carbono no puede tener hasta 10% de impurezas y, bueno, tiene cierto impacto, pero digamos que 1%, 2% no tendría un impacto muy considerable. Entonces, ¿cuáles son los materiales que en general se utilizan o qué tipo de propiedades quiere uno en esos materiales? Bueno, temperatura que resistan altas temperaturas. Esto significa que tengan puntos de fusión elevados y que las transiciones de dúctil a frágil sean suficientemente altas, porque uno no quiere un material que tenga ciertas propiedades a temperatura ambiente y cuando se caliente ya va a tener una cosa completamente diferente. Estos materiales pues tienen que ser aptos para maquinarlos relativamente fácil, y lo que les dije ahora del sputtering, que sea relativamente bajo, el físico y el químico. Entonces, ¿cuáles son los materiales que históricamente se han utilizado para este tipo de aplicaciones? Al principio la gente utilizaba acero inoxidable, entonces todos los recipientes eran de acero inoxidable, pero el acero inoxidable tiene un sputtering alto y eso contaminaba mucho los plasmas, y llegó un momento en el cual esos materiales le pusieron una cota al desempeño de los plasmas. Entonces la gente se movía a otras cosas como el grafito, molibdeno, berilio, tungsteno. Y aquí yo tengo 4 ejemplos de máquinas que son bastante famosas. Esta se llama JET, es una máquina que hay en Inglaterra, es una de las máquinas más grandes que hay actualmente. Y esta tiene, bueno, hasta hace unos 5 o 6 años fue de grafito, pero ahora tiene tungsteno y berilio. Este se llama CMOT, es una máquina que hay aquí en MIT y está brillante y bonita porque está hecha de molibdeno. Este se llama NSTXU, es una máquina que queda en Princeton, es una máquina que está toda hecha de grafito. Y esta se llama EAST, y es una máquina que hay en China, y ellos tienen en la parte de arriba, esto es bastante particular porque están tratando de explorar muchísimos materiales. Hay partes en las que tiene carbono, hay partes en las que tiene tungsteno y hay partes en las que tiene, creo que, acero inoxidable. Entonces ahí están tratando de mezclar bastantes materiales ahí. Entonces estos son los candidatos. Ahora, aquí voy a pasar por esta más o menos rápido, pero lo importante es que de esta diapositiva es llevarles el mensaje de que no es solamente escoger un material. Afortunadamente, uno puede condicionarlos y mejorarlos utilizando diferentes metodologías.
Y, y digo afortunadamente porque estas interacciones, digamos, hasta cierto punto, están bastante enfocadas la parte de arriba, los 10 o 20 nanómetros en la superficie de los materiales. Entonces, si uno condiciona esa superficie de la mejor manera, eso va a ayudar muchísimo al plasma. Entonces, la gente con el tiempo ha desarrollado diferentes mecanismos. Entonces, el más fácil, el primero que uno hace es bake-up. Bake-up es literalmente coger y calentar las paredes de los recipientes y sacar todas las impurezas, sacar el agua, todos esos, los asociados con carbono e hidrógeno, uno saca todo eso de ahí calentando. Entonces, hasta cierto punto eso lo ayuda a uno muchísimo. Después, otra estrategia es utilizar lo que se llama un glow discharge. Un glow discharge, entonces uno se aprovecha del sputtering físico y del sputtering químico para limpiar y liberar las superficies de impurezas. Entonces, después lo que uno puede hacer, y esto, esto fue lo que yo estudié durante mi doctorado, es depositar películas delgadas sobre los materiales. Entonces, digamos que uno puede depositar boron, en el caso de NSTXU, por ejemplo, esta foto que está aquí. Uno puede depositar carbono, uno puede depositar silicón, uno puede depositar litio, y todas esas cosas en últimas terminan ayudando al plasma, porque modifican las propiedades de la superficie y modifican la manera en cómo el plasma se relaciona con el sólido. Entonces, esas son metodologías que la gente ha desarrollado. Entonces, no es solamente el material en sí, pero que también uno lo pueda condicionar para que le ayude al desempeño del plasma. Listo. Si uno no hace eso bien, estas son las consecuencias y esto es lo que pasa. Esto aquí, estas son placas de molibdeno. El molibdeno tiene un punto de fusión como de 2600 grados. Pero a estos plasmas eso no les importa. Mire, este es un ELM, de los que estaba hablando antes, y lo derritió por completo estas placas de molibdeno. Estas fotos que están aquí abajo son de un tokamak en Rusia, y esto es tungsteno. El tungsteno tiene un punto de fusión como de 3000 grados centígrados. De todas maneras, una disrupción destruye esto por completo. Una gota de esto que le caiga al plasma ya lo destruye por completo. Entonces, ve uno que es bastante complicado confinar estos plasmas bien, y si uno no los confina bien, tiene esto consecuencias muy desafortunadas, porque si, digamos, le sucede esto a las máquinas, eso significa que uno tiene que parar, y a una escala comercial esto no sería nada positivo, ¿no? Este aquí es berilio en JET, también creo que este se derritió fue por una interacción con electrones, pero hay muchas cosas que afectan a estos materiales, entonces por eso hay que ser cuidadoso. Y de la misma manera, al plasma, los condicionamientos lo afectan mucho. Aquí lo que estoy mostrando son resúmenes de 2 descargas de plasma en 2 máquinas. Esta es de NSTXU y esta es de Alcator CMOD, aquí en MIT. Entonces, cuando uno analiza el desempeño de los plasmas, este es el tipo de figura que le muestran a uno. Lo que le muestra aquí solamente son diferentes propiedades, pero lo que yo les quiero mostrar es la diferencia que hay entre condicionar y no condicionar. Entonces, esta es la duración de una descarga de plasma. Uno quiere que esto sea lo más largo posible. Entonces ya vemos que, por ejemplo, el condicionamiento con litio en NSTXU extendió la duración. Este parámetro que está aquí es la densidad, que uno también quiere que sea alta. Entonces ya vemos como el condicionamiento con litio aumentó la densidad. El confinamiento de energía también aumentó con el litio. De la misma manera, condicionamiento con boron, por ejemplo, en Alcator CMOD, aquí en MIT, aumentó la densidad y disminuyó la contaminación con molibdeno, por ejemplo, porque ahora no tiene uno solamente una capa de molibdeno, sino que es molibdeno cubierto con boron. Entonces, ese condicionamiento también ayudó. Entonces, ya vemos aquí de manera rápida y sencilla cómo este tipo de condicionamientos que yo estaba mencionando antes tiene un impacto muy positivo sobre el plasma también. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que uno puede utilizar y que se utilizan pues actualmente para entender ese tipo de interacciones? Uno puede coger y hacer simulaciones. Entonces, poner en el computador todo este tipo de cosas y lo irradia con plasma ahí y mira cómo
cómo se comporta y cómo evolucionan los materiales. Eso tiene aspectos muy positivos. O uno puede también coger y ir al laboratorio y coger una de estas placas de uno de los tokamaks y mirarla y analizarla. Esto es lo que se llama el postmortem. Mm, Este es una cosa muy positiva porque uno está mirando el material en sí que sacó de la máquina. Pero el problema es que uno está mirando un material que se expuso a cientos y miles de descargas de plasma. Entonces, eso no le dice mucho a uno en términos, digamos, de cómo fue el plasma al principio de una campaña comparado cómo fue con la mitad de la campaña o al final. Entonces, si bien le dice a uno mucho de cómo se ve al final, no le dice a uno cómo evolucionó durante la campaña y eso es suficiente y eso es bastante importante. Entonces, también lo que uno puede hacer es, en el mismo laboratorio, generar experimentos que sean réplicas de cómo el material se va a comportar con el plasma. Entonces, de una manera más controlada, en una escala muchísimo más pequeña, uno irradia y estudia la química de las superficies. Entonces, estas estrategias se pueden combinar y eso refuerza la manera como uno entiende este tipo de relación entre el plasma y los materiales. Sin embargo, aquí hay una cosa que está perdida y es en realidad ver en una escala temporal más corta cómo está evolucionando el material y cómo eso se relaciona con cómo está evolucionando el plasma. Entonces, ahí en esto es, y esta pues es la motivación, digamos, la entrada a lo que yo hice como trabajo doctoral, y es en realidad desarrollar una metodología que le permita entender a uno, digamos, en una escala entre descargas de plasma, cómo está evolucionando el material. Entonces, eso es lo que se llama, digamos, análisis in vacuo o in situ. In situ. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, uno pasa de lo que ha pasado, lo que va a pasar, al presente, a lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, en la Universidad de Illinois, con mi advisor doctoral, el profesor Jean Paul Allen, desarrollamos este dispositivo que se llama el MAP. Entonces, MAP es Material Analysis Particle Proof. Entonces, lo que uno hace, y esto fue una cosa, pues, más o menos como revolucionaria, porque es una cosa que nadie había tratado antes, o si bien lo habían tratado, lo habían tratado de otra manera un poquito menos exitosa. Afortunadamente, nosotros fuimos exitosos, pues, hasta cierto punto con esta estrategia. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una cámara que uno puede instalar en el tokamak. Entonces, nosotros lo hicimos en STXU, en Princeton, y lo que uno hace es insertar un conjunto de muestras y ponerlas a interactuar con el plasma y luego retractarlas a una cámara de análisis donde uno les puede mirar la superficie. Entonces, es excelente porque uno puede coger y hacer muestras de este mismo material, mirarlas, ponerlas a interactuar con el plasma y sacarlas, una descarga. Y luego, digamos, ponerlas, condicionar el material o lo que uno quiera dentro del tokamak, mirar las muestras otra vez, e insertarlas y mirar cómo el plasma, el condicionamiento, están variando la química de la superficie. Entonces, eso en realidad es como si usted estuviera mirando descarga a descarga la superficie de cada uno de estos puntos. Y eso da una gran cantidad de información que antes estaba perdida. Entonces, aquí es para que ustedes tengan una idea de NSTX. MAP está ubicada aquí en la parte de abajo. Yo les voy a mostrar fotos ahorita y aquí está. Esta es una vista desde arriba. Entonces, esto es solo para mostrarles cuál es la estrategia que uno tendría, lo que estaba diciendo ahora, cómo se utiliza este dispositivo. Entonces, uno adquiere el primer scan de datos y ya les voy a mostrar qué tipo de técnicas utiliza uno para estudiar este tipo de materiales. Inserta a la máquina, expone el plasma, retracta y mira cómo cambió la superficie y está listo para empezar otra vez. Y hace esto de manera secuencial. Entonces, aquí rapidito voy a pasar por acá. Estas son las técnicas que teníamos, pero en particular utilizamos esta que se llama XPS. Y XPS tiene dos rasgos que son supremamente importantes para este tipo de materiales y este tipo de interacciones. XPS significa X-Ray Photoelectron Spectroscopy. Entonces, lo que uno hace ahí es mirar electrones. Entonces, uno coge una pistola de rayos X y unas de rayos X que uno le conozca la energía y lo pone a incidir sobre un sólido. Entonces, gracias al efecto fotoeléctrico, ese material, como consecuencia de esos fotones que están llegando, emite una cantidad de electrones.
pero esos electrones están emitidos a cierta energía. Y si uno puede medir cuántos electrones, a qué energía está emitiendo el material, eso es como la huella digital del material. Entonces uno puede con eso identificar qué materiales hay ahí y aún mejor puede cuantificar y decir cuánto de cada material hay en esa muestra. Entonces tiene dos ventajas, que es puede identificar y se puede hacer un análisis cuantitativo. Y en adición, es una técnica que es no destructiva. Entonces uno está midiendo la muestra y la naturaleza de la muestra, pero no la está cambiando para nada. Entonces en este caso, eso es muy importante porque uno, antes o sea, tiene la misma muestra antes y después de hacer el análisis. Y eso es bastante importante, una técnica no destructiva. Y aquí está pues, una foto del sample holder. Aquí estas son las muestras de nosotros. Se pueden poner 4 muestras. El diseño de este es bastante interesante. Es una cosa muy bien hecha porque tiene una gran cantidad de propiedades muy chéveres. Son 4 muestras que se pueden calentar y medir de manera independiente. Cada una se puede calentar como hasta 1200 grados y sin que las otras se calienten para nada. Se pueden medir de manera también independiente. Todo esto está construido en molibdeno para disminuir sputtering y todo eso, entonces no contaminar las muestras para nada. Listo, entonces estas son las muestras. Y esta es la cámara de análisis. Entonces ahí teníamos una pistola de rayos X, una pistola de iones, un analizador de partículas para medir los electrones que emite la muestra. Y esta es una foto del MAP en un tokamak en Princeton que se llama LTX. MAP estuvo en LTX desde 2013 como hasta 2015. Aquí hay otra foto, lo teníamos instalada ahí con las muestras insertadas dentro de la máquina y luego a finales de 2015 la mudamos a NSTX. Entonces estas bobinas rojas eran las que se veían en la foto que les mostré antes. Entonces cuando recién la instalamos, y aquí está ya con todos los cables y todas las cosas. Entonces las muestras vienen de aquí, se insertan y uno las mira, listo. Entonces, ¿cómo se ve esas muestras cuando interactúan con el plasma? Entonces lo que está aquí es una simulación y un video del plasma en NSTXU. Entonces aquí está, bueno, esto no está a escala, pero es solo para tener una idea. La idea es que este plasma aquí, una de estas paticas, lleve un flujo suficiente de partículas sobre las muestras para analizarlas. Y aquí está el, el disparo de plasma, la descarga de plasma, como se ve. Ver aquí. Bueno, ah, listo. Entonces ahí vemos cómo las muestras se exponen al plasma y después de esto las mediríamos. Aquí está, ese video es chévere porque se ve bien la estructura del plasma, cómo lo confinan los campos magnéticos. Y aquí pues el modelo con un programa que se llama IFIT. Estos videos a mí siempre me parecieron muy chéveres. Listo. Entonces, para finalizar, les quería mostrar algunos de los resultados que obtuvimos durante mi tesis doctoral. No voy a entrar mucho en detalle con eso, pero sí quería pues como demostrar cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de dispositivos. Entonces, antes, con ensayos post-mortem y ese tipo de estudios, uno al mirar una muestra hubiera tenido estas dos líneas, una aquí arriba y una aquí abajo. Y se estaba perdiendo toda esta cantidad de información. Estos son de hecho datos que recopilamos con MAP durante el año pasado en NSTX. Entonces, toda esta gran cantidad de información, que bueno, lo que les digo, no voy a entrar en detalle de lo que significa ni nada de eso, pero sí les quiero mostrar toda la resolución temporal que se obtiene con este tipo de dispositivo. Y esto se traduce en entendimiento de los materiales, en entendimiento del plasma y de esa misma manera en optimización de cómo condicionar esos materiales de la mejor manera para ayudar al desempeño del plasma. Entonces, lo mismo ese es el punto que quiero mostrar con esta figura aquí. Antes hubiera sido este punto y este punto. Entonces, ve uno aquí que toda la información que se estaba perdiendo, nosotros confirmamos y descubrimos pues que el oxígeno es un jugador clave en el desempeño del plasma en NSTX.
con la boronización, que es el tipo de condicionamiento que ellos utilizaron. Y digamos que eso fue bastante interesante descubrirlo y confirmarlo. Y todo eso lo hicimos con este tipo de metodología del MAP. Y a lo último, la idea pues principal de MAP es encontrar una relación entre desempeño del plasma y química de la superficie. Y todavía yo estoy trabajando en estos resultados, pero los resultados preliminares demuestran a uno que hay una relación clara entre la concentración de oxígeno en las muestras, en las superficies y el desempeño del plasma. Entonces, eso es bastante importante y son resultados que esperamos publicar dentro de poco. Entonces, un par de comentarios finales. Como les digo, este problema de los plasma phase components es bastante complicado y hay muchas preguntas que siguen abiertas, pero todos los días está generando conocimiento nuevo. La complejidad de este tipo de problemas solamente puede en realidad ser atacada utilizando muchas diferentes estrategias científicas, modelos teóricos, experimentos en el laboratorio, experimentos in situ. Y como consecuencia de esto, el know-how y el conocimiento que se tenga en diferentes áreas y ciencias de la superficie se puede utilizar y aportar todos los días para esta área. Entonces, no necesariamente, a lo que voy es que no necesariamente tiene que tener un tokamak en la universidad o en el instituto o en lo que sea. Teniendo la capacidad de investigar en materiales y en ciencia de la superficie, puede uno aportar a áreas como la fusión nuclear, por ejemplo. Eso es de cierta manera inesperado, pero es cierto. Se pueden hacer todo tipo de contribuciones desde diferentes frentes. Digamos que este es el mensaje final pues, que quería dejar de la presentación. Y con eso les agradezco y feliz Navidad. No escucho nada. ¿Por qué están Ahora sí. combinar el plasma con un campo magnético? ¿Cómo? No escuché el principio de la pregunta. ¿Por qué es tan difícil? ¿Puedes acercarte aquí al micrófono? Pregunta que por qué es tan difícil combinar el plasma con un campo magnético. Por varias razones, porque la temperatura a la que uno quiere llevar estos plasmas es bastante alta y temperatura es energía cinética, que es velocidad supremamente elevada. Entonces, estas partículas no quieren ser confinadas cuando se mueven tan rápido. Entonces, por ese lado es una. La otra es que este tipo de geometrías, digamos, de confinamiento magnético, tienen cosas que se llaman drifts, que, digamos, desvían el plasma de un lado para otro y tienen otras consecuencias todas raras. Entonces, es difícil por la temperatura a la que uno lo quiere llevar, porque las partículas son muy energéticas. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético? ¿Cómo, perdón? Pregunta que cuál es la intensidad del campo magnético. Eso depende de la máquina. Hay máquinas que tienen campos supremamente altos, digamos 4 o 5 Teslas, pero este NSTX, por ejemplo, en la que yo trabajé, tenía 2 Teslas. El reactor que construyeron en Francia, el ITER, ¿qué nivel de campo magnético manejan? ¿Y por qué? Es decir, que podría ser factible tener una máquina no tan grande, o sea, puede ser un tokamak pequeño, por decir algo del tamaño de una llanta del carro. Eso, hay diferentes, eso es una discusión. Pero sí puede haber máquinas más pequeñas. La idea de hacer ITER tan grande, entre otras, es disminuir ¿te acuerdas que mencioné lo de la densidad energética? Entonces, si uno lo hace más grande, las áreas que están expuestas al plasma son más grandes y la densidad de ese flujo de calor va a disminuir. Entonces, desde el punto de vista de los materiales, hacerlo más grande tiene más sentido. Eso es entre otras, ¿no? Hay muchas otras razones por las cuales ITER es tan grande. Pero hay otros, digamos, conceptos, por ejemplo, aquí en MIT, de no ir a dimensiones más grandes, pero ir a campos más grandes. Entonces, si uno va a campos más grandes, puede construir máquinas más pequeñas. Entonces, aquí en MIT, por ejemplo, hay mucha investigación
en superconductores para generar campos magnéticos más grandes y de esa manera hacer máquinas más compactas. Entonces es como un balance ahí, pero de ser posible, sí es posible hacer máquinas más pequeñas. ¿Cuál es cuál es el nivel de potencia que se le puede sacar a un tokamak hoy en día? Hoy en día, no es que sea mucho, el número no lo sé, pero digamos en la charla pasada nosotros hablamos de lo que se llama el Q, que es la relación entre la cantidad de energía que se le pone y la cantidad de energía que sale. Entonces, para generar energía, el Q tiene que ser mayor que 1. Y el Q más grande que se ha logrado hasta ahora es 0.8. Entonces, ni siquiera se ha logrado el punto en el cual se pueda generar energía mediante un tokamak. Entonces, hay mucho por hacer todavía. No sé si se responde la pregunta. Hace 30 años se decía que la fusión estaba muy cercana a ser una realidad comercial que iba a llevar más o menos unos 30 años. Ahora se habla se sigue hablando de esos 30 años, ¿no? Sí. ¿Cuál es el pronóstico? Uy, no, esa pregunta sí, yo no la puedo responder como dura, pero sí, ese es como, entre comillas, el chiste que desafortunadamente siempre se descubren cosas nuevas y la fusión es siempre la energía del futuro. Entonces, pero bueno, todos los días, lo que mencionaba en la charla, todos los días se generan conocimiento nuevo que nos va acercando a eso. Yo estuve en Calham, en Inglaterra, en Oxfordshire, y casi todo el mundo está dedicado, hace fusión como plan B. ¿A fusión como plan B? Sí, es decir, se dedican a otras cosas y pareciera que la investigación en fusión a pesar de todos los billones que el gobierno americano le pone a eso, pareciera que no se hiciera en serio. ¿Por qué? No, pero hay un parámetro que se llama el criterio de Lawson. Entonces, lo que ellos hacen ahí es, usted grafica el desempeño de las máquinas como función del tiempo, eso tiene una progresión lineal. Digamos, de una manera teórica. Y las observaciones y las mediciones que se han tomado exceden ese crecimiento. Entonces, a lo que voy con eso es que el desarrollo sí está ahí. Digamos que de pronto las promesas se han hecho de una manera liviana y se ha dicho que sí, que en 30 años y lo que sea, pero no se ha cumplido. Pero sí se han cumplido muchos, digamos, metas parciales que contribuyen a fortalecer la promesa de la fusión. Y digamos que en principio la fusión nuclear vale mucho la pena investigarla por muchos aspectos, económicos, energéticos, ambientales. Entonces, aún cuando sí se ha tardado más de lo que se ha prometido, vale la pena seguir desarrollando, porque en el momento en que, y yo mencioné esto la charla pasada, en el momento en que esto sea exitoso, eso va a significar el comienzo de otra era para la humanidad, en el cual la energía deja de ser una preocupación tan grande como lo es ahora. Entonces, vale la pena desarrollarla. No sé muy bien el potencial de ese tipo de energía, pero estos problemas de confinamiento parecen ser problemas casi que infranqueables, porque esto se ha hablado hace mucho, mucho tiempo. No, pero sí son, o sea, la gente ahora hace cosas impresionantes con esto. O sea, lo que pasa es que toca ponerse muy técnico, pero digamos, cuando uno corre ese tipo de descargas hay diferentes modos. Entonces, el modo en el que se supone que uno tiene que correr esta máquina se llama Edge Mode o High Confinement. Entonces, en High Confinement uno tiene una densidad y una temperatura supremamente alta. Entonces, al principio, esos High Confinement no se podían correr sino hasta 1 segundo, 2 segundos, lo que sea. Entonces, uno en 2 segundos no genera nada. Ahora eso se puede correr 20, 30 segundos. Entonces, sí ve cómo eso se va desarrollando. Entonces, ya todo ese tipo de investigaciones van adquiriendo una escala más cercana a la comercial. Entonces, el desarrollo sí está ahí y todos los días se avanza y se avanza más en confinamiento y diferentes aspectos de las máquinas. Entonces, yo sí entiendo que puede de cierta manera parecer lento, pero el desarrollo está ahí y el progreso también está ahí. ¿Sí responde eso la cuestión? Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Hacer algún comentario? ¿Que no?
Felipe, muchas gracias por presentaciones. Estas presentaciones han sido grabadas. La pregunta es, ¿nosotros podemos, nos autorizas a colocarlo en el link de la universidad estos videos? Sí, claro que sí. Agradecido estaría que ustedes hagan eso. Y gracias de nuevo por darme la oportunidad. Bueno, Felipe, muchas gracias. Bueno, Hasta una próxima oportunidad. hasta luego. Feliz Navidad, pues.